El exceso de grasa y la deshidratación, junto a otros factores como el hongo cándida, problemas en la glándula tiroides, mala calidad de sueño, falta de energía, presión arterial alta, triglicéridos y colesterol altos, etcétera, van a ir creando un metabolismo lento y esto va a poner a su cuerpo extremadamente ineficiente, de tal manera que se va a quedar sin energía, se va a ganar obesidad y se va a descontrolar totalmente la diabetes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias de estar aquí. Vámonos a esta sección de páginas en voz alta, continuando con la lectura del libro de nuestro queridísimo Frank Suárez. Y bueno, hoy toca hablar sobre cómo se gana, cómo se forma la grasa del cuerpo. Si muchos piensan que la grasa de la comida va a formar grasa del cuerpo, estamos equivocados, pero vamos a ver esta secuencia, vamos a ver este proceso para poder entenderlo y que de esta manera se vuelva conocimiento importante para nosotros mejorar nuestra diabetes. Pero no solo eso, realmente, evidentemente, entendiendo, comprendiendo información, vamos a ganar mucho conocimiento que nos evite ganar grasa del cuerpo, mejorar la salud, aumentar la energía, tener un metabolismo más eficiente. Eso es lo que buscamos. Voy a continuar con la lectura de este libro y fíjate, la parte de este episodio dice así: ¿cómo se engorda? Bueno, Frank dice así: cuando necesita y quiere adelgazar, es importante entender cómo fue que su cuerpo acumuló la grasa que hoy en día le tiene padeciendo de sobrepeso u obesidad y que le dificulta el control de la diabetes, porque hay que regresarnos a eso, los básicos que ya vimos hace otros capítulos. Cuando se tiene sobrepeso, cuando se tiene grasa, un exceso de grasa dentro del cuerpo, se dificulta el control de la glucosa. Por lo tanto, y esto ya hay muchos estudios, mucha evidencia, cuando se adelgaza se puede lograr más fácil el control de la glucosa, hablando de diabetes, pero también otros padecimientos, otras enfermedades mejoran conforme se pierde grasa en el cuerpo, de tal manera que la grasa del cuerpo se vuelve un factor de riesgo. Hay que tenerlo en cuenta, ¿sale? Ahora, vamos a entender cómo es que se forma la grasa en el cuerpo y de esta manera entonces entendemos cómo adelgazar, ¿no? Bueno, vamos. Dice: no se puede combatir algo que no se entiende. Hace falta entender cómo fue que el exceso de grasa llegó a su cintura u abdomen para entonces entender cómo sacarlo de ahí. Si usted es de las personas que padecen diabetes, con sobrepeso u obesidad, la secuencia por la que su cuerpo pasó para engordar fue esta, dos puntos y seguido. El exceso de alimentos tipo E, aquí hemos puesto ejemplos como carbohidratos refinados, pan, harina, tortillas de maíz, tortillas de trigo, pasta, arroz, dulces, chocolates, jugos de frutas, leche de vaca, refresco de cualquier color, etc. Estos son los carbohidratos refinados, ¿no? Estos en exceso produjeron que su cuerpo creara un exceso de glucosa, que es el azúcar de la sangre, que a la vez forzó a su órgano páncreas a producir un exceso de hormona insulina, que logró que ese exceso de glucosa se convirtiera en un exceso de grasa. Y a esto se le llama obesidad. ¿Dónde está la raíz de todo? En el exceso de alimentos tipo E. Te puse ejemplos, y no es que sean malos, repetimos otra vez, aquí no valoramos los alimentos como malos o como buenos, sino como altos en carbohidratos o bajos en carbohidratos, nada más. Y ahí está el punto clave. Eso es tal vez lo más valioso, porque entonces, si el exceso de carbohidratos refinados fue lo que produjo esa acumulación de grasa, evidentemente lo contrario, es decir, la reducción de estos va a mejorar y va a permitir adelgazar. Pero fíjate cómo es la reducción, no es quitarlos, de una vez. Bueno, el exceso de grasa le creó un abdomen protuberante y un hígado graso, que le produjo la resistencia a la insulina, que hace que su cuerpo no pueda mantener los niveles de glucosa normales, por lo cual no podrá controlar la diabetes adecuadamente, y cada día adicional su cuerpo continuará engordando y reduciendo su metabolismo, si no hace algo al respecto. Sigue diciendo Frank Suárez: el exceso de grasa y la deshidratación que acompañan a la obesidad
junto a los otros factores que se unen para agravar la situación, como problemas en la tiroides, hongo cándida, falta de energía, mala calidad de sueño, triglicéridos y colesterol altos, hipertensión, etcétera, le crean un metabolismo lento. Al pasar esto, su cuerpo se pone extremadamente ineficiente y usted empieza a estar carente de energía, al punto que muchas veces pierde la calma, se molesta, se pone intolerante y no tiene muchos deseos de ponerse a hacer ejercicio, porque incluso ya se levanta con cansancio desde las mañanas. Todo esto es lo que significa tener un metabolismo lento. La tiroides se afecta porque el exceso de insulina y de hormona de estrés, cortisol, interfieren con la tiroides. En fin, se forma un desorden hormonal y su cuerpo continúa deteriorándose cada año que pasa. Su médico no le tiene halagos, solo regaños, sermones y advertencias cuando lo visita. Así es que se engorda y esas son las causas. Bueno, continuamos, pero señalar esta parte, claro, es muy común entender que los médicos nos llamen la atención y nos digan que subimos o que la glucosa no se ha controlado o que qué estamos haciendo o si sí hemos estado tomando el medicamento. A veces ya los propios médicos con frustración de que no mejoran las cosas, hasta con cierto enojo, es verdad, porque uno como profesional de la salud hace lo mejor que puede para el paciente, para la persona interesada, ¿no? Y cuando no se ven los resultados, pues está raro, ¿no? Está extraño. Bueno, muchas veces lo que pasa es que sí, se pide que la persona adelgace, se pide que la persona se cuide, así, en términos generales. Pero es un proceso complicado, tanto adelgazar como aumentar la energía o cuidarse, no nada más es cuestión de un consejo, no nada más es cuestión de una pastilla, no nada más es cuestión de un fármaco, ¿no? Es algo un poquito más complejo que precisamente lo revisamos aquí a detalle. Y tan complejo es que cuántas personas no intentamos en algún momento de nuestra vida adelgazar y no pudimos. Yo te digo, Natural Slim tiene herramientas que te van a ayudar. Y te lo digo de primera persona. Yo también fui un incrédulo, empecé aquí de cero y ahora tengo mejores resultados que antes. Pero bueno, antes de seguir contando mi historia, vamos a continuar con la lectura del libro. Dice entonces, el sistema que su cuerpo utiliza de forma natural para controlar la glucosa tiene como meta principal mantener los niveles de glucosa en su rango normal entre 70 y abajo de 130 miligramos por decilitro. Para ello, su cuerpo utiliza el sistema nervioso autónomo y otra serie de mecanismos que poco a poco empiezan a dañarse mientras usted continúa sin controlar la diabetes y que se agravan cada vez que usted consume un exceso de los alimentos tipo E, los enemigos del control de la diabetes. Todo en su cuerpo está diseñado para regular la glucosa, por lo cual, cuando su cuerpo siente que hay un exceso de glucosa en la sangre, se activarán los mecanismos automáticos que convertirán ese exceso de glucosa en grasa para sacarla de la sangre. Cualquier exceso de glucosa se convertirá en un exceso de grasa corporal. Es por esto que la dieta 3x1 que tanto manejamos nosotros tiene como meta lograr un balance hormonal, tomando en consideración el efecto de cada tipo de alimento sobre el sistema hormonal del cuerpo. Como explica el Dr. Richard Bernstein en su libro Solución a la Diabetes, si un agricultor quisiera engordar sus reses y cerdos, no le alimentaría con carne y mantequilla o huevos. Los engordaría con granos, como decir maíz, cebada, trigo. La carne, mantequilla y huevos son alimentos tipo A, o sea, los que te ayudan. Alimentos que en cierto control no te suben tanto la glucosa ni la hormona insulina. En cambio, los alimentos tipo E son definidos como enemigos del control de la glucosa, enemigos de la diabetes o que en exceso te engordan, porque son altos en carbohidratos, aumentan la glucosa, aumentan la insulina y se desencadena el proceso de acumulación de grasa, ¿vale? Por eso.
Esa es la diferencia. En eso es en lo que nos basamos. Este efecto hormonal es lo que acumula grasa en el cuerpo. Si usted quiere engordar, solo tiene que aumentar su consumo de granos, almidones, azúcares, jugo de frutas y no tardará mucho en tener que comprar ropa de talla más grande. Empiece a consumir más pan, pasta, arroz, harinas, galletitas y verá su peso de grasa subir rápidamente, muy en especial en el área abdominal, en el área de la panza. Si consumiera bastantes galletitas integrales, naturales, se va a poner integralmente obeso, de forma muy natural. Y si consume cantidades de pan hecho con harina de trigo orgánica, obtendrá una obesidad orgánica. Son chistes, aquí mismo dice, perdón el chiste de mal gusto. Es que a diario oigo tantas tonterías e informaciones erróneas sobre la obesidad y sobre el control de la diabetes que a veces tengo que reírme un poco hasta de mí mismo para poder continuar. Ahí está, amigos, como nos damos cuenta, el proceso de acumulación de grasa tiene que ver con los alimentos tipo E en exceso. Y si analizamos el contexto, el ambiente donde muchas veces nosotros vivimos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente caemos al diario en estos excesos, ¿no? ¿Cuántas veces no consumimos de desayuno a la mejor? Vamos a pensar en hot cakes. Bueno, si son hechos con harina de trigo, pues eso se va a terminar acumulando como grasa, una parte, ¿no? La mayor parte se va a acumular como grasa. O si de repente estamos agarrando leche de vaca con chocolate, la mayor parte se va a acumular como grasa. O si de repente estamos agarrando un pan dulce, un bolillo, una torta, como le decimos acá en México con pan, bueno, pues eso se va a terminar convirtiendo en grasa. En la tarde, a veces hay personas que comen 5, 6, 7, 8 tortillas. Eso es un exceso y eso se va a guardar en su mayoría como grasa del cuerpo. Y así me puedo ir con ejemplos, esas galletitas entre comidas, ese caramelo, esa paleta en exceso nos va a provocar la acumulación de grasa y con ello complicaciones en el control de la glucosa y por lo tanto de la diabetes. Te invito a que seamos conscientes de este tipo de alimentos tipo E y entonces moderemos su consumo, no caer en excesos. ¿Cómo? Mediante el estilo de alimentación 3x1, del cual iremos hablando más adelante con varios ejemplos para que lo tengamos claro. Así es que bueno, mucha atención con lo que comes y te cuento todo esto porque la verdad siempre triunfa.